Carta 16 de junio. ¿En qué consiste que no te escribo? Tú me haces esta pregunta. Tú que te cuentas en el número de los sabios. Debes presumir que me hallo muy bien y hasta que, en dos palabras, he contraído una amistad que interesa muy de cerca á mi corazón. ¿Qué sé yo? Ignoro si podré decirte con método cómo he conocido á la más amable criatura del universo. Estoy contento, soy feliz y me tengo realmente por un mal historiador. Un ángel. Bah, todos llaman lo mismo á la señora de sus pensamientos. Y no obstante, yo no puedo expresarte cuán perfecta es y por qué es perfecta. Basta que sepas que ha esclavizado todas mis potencias. Tanta sencillez con tanto talento, tanta bondad con tanta firmeza, y el sosiego del alma en el seno de la vida real, de la vida activa. Cuanto digo de ella no es más que una habladuría insulsa, una abstracción fría que no puede sugerirte la más mínima idea. Otra vez, pero no, quiero contártelo ahora. Si lo dejo no lo haré nunca, porque para nosotros se ha dicho, desde que he comenzado esta carta, 3 veces he tenido intención de soltar la pluma, mandar ensillar mi caballo y marcharme. Y sin embargo esta mañana juré no salir en todo el día. A cada instante me asomo á la ventana para ver la altura á que se halla el sol. No he podido vencerme. He estado á hacerla una visita. Ya me tienes de vuelta, querido Guillermo. Quiero celebrar una cena campestre y escribirte al mismo tiempo. Qué alegría para mi alma el verla en medio de 8 muchachos, todos hermanos ó hermanitas suyas. Si sigo en este estilo, sabrás tanto al fin como al principio. Ten paciencia, procuraré sosegarme y hacerte una menuda relación de todo. Te dije últimamente cómo había contraído amistad con el bailío S. y cómo me había él convidado á pasar á verle en su ermita, ó por mejor decir, en su reino. Ya se me había olvidado esta visita, y tal vez no la habría hecho nunca si la casualidad no me hubiese revelado el tesoro que oculta este paraje solitario. La gente joven había dispuesto un baile en una casa de campo al que convine en asistir. Elegí por compañera á una señorita de la ciudad, hermosa y de buen genio, pero de un trato indiferente. Convinimos en que yo tomaría un coche para conducir á mi pareja y á su tía que la acompañaba á la sala de baile, y en que de camino recogeríamos á Carlota S. Cuando por un camino ancho y hermoso atravesábamos el bosque y nos acercábamos á la casa, me dijo mi compañera: vais á hacer conocimiento con una persona muy hermosa. Cuidado con enamorarse, añadió la tía. ¿Y por qué? Pregunté yo. Porque ya está prometida a un joven de mucho mérito, el cual ha perdido á su padre y ha tenido necesidad de hacer un viaje para arreglar sus intereses y solicitar algún empleo decente. Escuché esta relación con bastante indiferencia. Ya tocaba el sol á los montes que limitan el horizonte é iba á ocultarse enteramente á nuestra vista cuando el coche se detuvo á la puerta de la casa. Hacía un calor insufrible y las señoras demostraban alguna inquietud, temiendo una tempestad que comenzaba á formarse entre las opacas y cenicientas nubes que cercaban el horizonte. Aunque el corazón me decía que se había de aguar nuestra fiesta, sin embargo disipé toda la inquietud de mis damas, fingiendo profundos conocimientos de meteorología. Ya había yo bajado del coche cuando una criada de la casa llegó á decirnos que hiciésemos el favor de aguardar un instante, que iba á salir su ama. Atravesé el patio para dirigirme á las habitaciones. Subí la escalera y al entrar en la primera sala se ofreció á mi vista el más bello espectáculo que jamás he gozado. 6 niños, desde 2 hasta 11 años de edad, rodeaban á una joven hermosa y de mediana estatura, vestida con una túnica blanca, guarnecida de lazos de color de rosa. Tenía en la mano un pan moreno, del cual cortaba á cada uno de los muchachos un pedazo proporcionado á su edad y á su apetito.
partía el pan con la mayor gracia, y ellos se lo agradecían y extendían la mano aun antes de que les llegase el turno. Contentos por fin con su merienda, se iban los unos saltando, los otros con más sosiego, según que su genio era más ó menos vivo, dirigiéndose todos á la puerta del patio para ver á los señores y el coche que debía llevarse á su querida Carlota. Me perdonaréis, me dijo ésta al saludarme, que os haya incomodado y hecho aguardar á esas señoras. Distraída en vestirme y en tomar las disposiciones domésticas que exige mi ausencia, había olvidado el dar de merendar á los muchachos, y éstos no quieren que nadie sino yo les corte el pan. Le respondí con una frase que nada significaba. Mi alma estaba abstraída en contemplar su talle, su rostro, su voz, sus modales, y no pude volver en mí hasta que ella se fue corriendo á otro cuarto para tomar los guantes y el abanico. Los muchachos me miraban de medio ojo y á cierta distancia. Me acerqué al más joven, el cual tenía una fisonomía más interesante. Pero él se retiraba huyendo de mí cuando Carlota, que salía ya por la puerta, le dijo: Luis, da la mano á tu primo. Diómela entonces con la mayor franqueza, y aunque tenía las narices llenas de mocos, no pude contenerme y lo besé con la mayor cordialidad. ¿Primo? Dije á Carlota presentándole el brazo. ¿Creéis que yo sea digno de la dicha de lograr vuestra alianza? Oh, me respondió con una sonrisa maliciosa. Nuestro parentesco es muy remoto, pero sentiría en el alma que fueseis el menos bueno de la familia. Al salir, encargó á Sofía, niña de unos 11 años y la mayor de las hermanas que quedaban en la casa, que tuviese buen cuidado de los niños y saludase á su padre cuando volviera de paseo. Al mismo tiempo mandó á los muchachos que obedeciesen á Sofía como á ella misma, lo cual prometieron muchos expresamente. Pero una rubilla algo picaruela y que podía tener unos 6 años la dijo: pero Sofía no es mi querida Carlota, y á nosotros nos gustaría más que fueses tú. Los dos hermanos mayores habían trepado detrás del coche y Carlota les permitió por mi intercesión que nos acompañasen hasta la salida del bosque, habiéndolos hecho prometer antes que se tendrían bien firmes y que no se pelearían el uno con el otro. Apenas habíamos tenido tiempo de tomar nuestros asientos y las señoras de hacerse las salutaciones de estilo y de comunicarse sus observaciones sobre los trajes y principalmente sobre los sombrerillos, pasando en revista todas las personas que debían componer el baile, cuando Carlota mandó al cochero que parase é hizo bajar á sus hermanos, los que la pidieron nuevamente que les diese á besar su mano. El primero lo hizo con toda la ternura de un joven de 15 años, el otro con tanta viveza como atolondramiento. Carlota les encargó otra vez que saludasen á los niños que quedaban en la casa y luego seguimos andando. ¿Habéis acabado? Le dijo la tía, ¿el libro que os presté últimamente? No, ni tampoco me gusta, por lo que os lo devolveré. El anterior no valía mucho más. Me causó admiración cuando, habiéndole preguntado de qué libro se trataba, me dijo que eran... Hallaba yo en cuanto Carlota hablaba un gran talento y nuevas gracias en cada palabra. Cada facción de su rostro parecía lanzar, por decirlo así, rayos de inteligencia, e insensiblemente fui observando que se explicaba con tanto más gusto cuanto que veía que había hallado en mí quien la entendiese. En mis primeros años, dijo, nada me gustaba más que las novelas. Dios sabe cuánto era mi placer cuando podía retirarme el domingo á algún rinconcito para participar con todo mi corazón de la dicha o de la desgracia de alguna Miss Jenny. No digo que este género de literatura no tenga aún algún atractivo para mí, pero ya que tan pocas veces me sucede el poderme ocupar en la lectura de un libro, quiero á lo menos que sea de mi gusto. El autor que prefiero á los demás es aquel en quien hallo mi mundo, mis niños, y cuyos pasajes me parecen tan interesantes como los de mi vida doméstica, que no diré que sea un paraíso, pero sí una fuente de dicha inexplicable para mí.
procuré ocultar la conmoción que me causaban estas palabras, pero no pude lograrlo por mucho tiempo. Luego la oí hablar, como de paso, y con el mismo juicio del vicario de Vakefield y de muchas otras novelas. Y entonces, no pudiendo contenerme, dije cuanto era debido. Solo algún tiempo después, cuando Carlota dirigió la palabra á las demás personas, advertí que éstas habían estado con la boca abierta sin tomar parte en la conversación. La tía me miró algunas veces con una sonrisa burlona que yo desprecié mostrando indiferencia. Hablóse entonces sobre la diversión del baile. Si esa pasión es un defecto, dijo Carlota, confieso de buena fe que no conozco cosa que le sea superior. Cuando traigo en cabeza algún negocio me acerco al clave y aunque esté destemplado toco una contradanza y entonces todo va bien. Con qué complacencia fijaba yo mi vista en sus dos hermosos ojos negros mientras la oía hablar. Qué encanto comunicaban á mi alma sus labios de rosa y sus frescas mejillas. Enteramente distraído en contemplar lo noble, lo majestuoso de su expresión, me sucedía á veces no oír las palabras con que se explicaba. Tú, que me conoces, puedes formarte una idea exacta de todo esto. En suma, el coche paró delante de la casa del baile, y yo salí de él sin saber lo que hacía. Y en efecto, estaba tan arrebatado en aquella especie de mundo fantástico que mi imaginación formaba á mi rededor, que apenas hice alto en la música que salía de la sala iluminada y cuya armonía se extendía hasta muy lejos. Los dos sandran y un tal, pero ¿quién ha de poder retener todos los nombres? Que eran las parejas de la tía y de Carlota, nos recibieron á la puerta, acompañaron á sus señoras y yo subí con la mía. Bailamos muchos minués, tocáronme á mí varias parejas de las más torpes, que eran precisamente las que tardaban más en dar la mano y acabar. Carlota y su caballero comenzaron una contradanza inglesa. Figúrate cuál sería mi alegría cuando tuvo que hacer la figura conmigo. Es menester verla bailar. Se entrega á este placer con todo su corazón, con toda su alma. Sus miembros y su cuerpo están en una perfecta armonía. Se abandona de tal modo que nada piensa ni siente más que el baile. No hay duda en que los demás objetos deben desvanecerse ante sus ojos. Pedíla para la segunda contradanza, pero solo aceptó para la tercera, asegurándome con la más amable franqueza que tendría mucho gusto en bailar la alemanda. Es aquí costumbre, añadió, el que los caballeros no bailen la alemanda sino con su pareja. El mío la baila muy mal, y me lo agradece cuando le dispenso de esta obligación. Vuestra compañera tampoco la sabe, ni se cuida de ello, y yo he observado, cuando se tocó en la inglesa, que volteáis muy bien. Si queréis, pues, bailar conmigo la alemanda, id á pedirme á mi pareja mientras que yo hablo á la vuestra. Acepté, y convine en que mientras nosotros estuviésemos juntos, su caballero daría conversación á mi señora. Al principio nos entretuvimos en juguetear, haciendo diferentes pasos y figuras. ¡Qué gracia! ¡Qué agilidad en todos sus movimientos! Cuando llegamos al vals y comenzamos á dar vueltas los unos alrededor de los otros, como si fuéramos esferas, reinó al principio alguna confusión, porque la mayor parte bailaba mal. Pero nosotros, á fuer de prudentes, dejamos pasar todo el primer ímpetu, y luego que los menos hábiles hubieron abandonado el puesto, continuamos con el mayor ardor, seguidos de otra pareja compuesta de andran y su señora. Jamás he bailado con mayor ligereza y facilidad. Era yo algo más que hombre. Tener en mis brazos aquella amable criatura, volar con ella como una exhalación, perder de vista todo lo que me rodeaba y Guillermo, para hablarte con ingenuidad, juré en mi interior no permitir jamás que una mujer á quien yo amase y sobre la cual tuviese algún derecho bailara el vals con otro que conmigo, y aunque me costara 1000 veces la vida. Ya me entiendes. Dimos algunas vueltas por la sala para tomar aliento y en seguida se sentó Carlota. Partí los limones que yo mismo había separado cuando se hizo el ponche
y que eran los únicos que quedaban. Se los presenté para que se refrescase y vi con gusto que había producido muy buen efecto. Pero otra señora que se hallaba cerca tomaba alguna vez del plato, y aunque yo me veía obligado por atención á presentárselo, me sentía atravesado el corazón como por un puñal cada vez que desaparecía un pedazo. En la tercera contradanza inglesa nos tocó el estar en la segunda pareja. Al bajar haciendo la vuelta, y cuando, enajenado yo de alegría, parecía animado únicamente por el movimiento de sus brazos y de sus ojos, en los cuales se pintaba la expresión del más puro y vehemente placer, nos hallamos delante de una mujer que, aunque ya no era joven, me había llamado la atención por cierto aire de amabilidad que animaba todo su rostro. Miró á Carlota riéndose, hízole una señal de amenaza y pronunció al paso el nombre de Alberto en tono de misterio. puedo, sin ser temerario, dije á Carlota, preguntaros quién es Alberto. Iba ella á responderme, pero hubimos de separarnos para formar la cadena. Cuando llegamos á cruzarnos, me pareció que estaba pensativa. No hay motivo para ocultarlo, me respondió tomándome la mano para hacer el paseo. Alberto es un guapo joven á quien estoy prometida. Aunque esta noticia no era nueva para mí, pues ya las señoras me la habían dado en el camino, sin embargo, me hizo entonces el mismo efecto que si lo fuese, porque enteramente ocupado en un objeto que en tan poco tiempo me había agradado tanto, no había vuelto á pensar en ello. En una palabra, me turbé, me perdí, erré la figura y trastorné el baile. Fue necesaria toda la presencia de espíritu de Carlota para coordinar nuevamente la contradanza. Aún no se había acabado el baile cuando los relámpagos que veíamos brillar tiempo hacía sobre el horizonte y que siempre había yo presentado como meras ráfagas de calor comenzaron á hacerse más fuertes y el estampido del trueno á apagar el ruido de la música. Tres señoras abandonaron la contradanza, siguiéronlas sus caballeros. La confusión se hizo general y la música cesó de todo punto. Es cosa muy natural que cuando una desgracia ó un suceso espantoso nos sorprende en medio de los placeres haga en nosotros una impresión más viva que en cualquiera otra circunstancia, sea por el contraste que resulta, sea más bien porque nuestros sentidos, que entonces se hallan abiertos, por decirlo así, á la sensibilidad, están también más prontos á recibir todas las sensaciones activas y repentinas. A esta causa atribuyo yo los extraños gestos que vi hacer entonces á la mayor parte de las señoras. La más prudente se escondió en un rincón con las espaldas vueltas hacia la ventana y las orejas tapadas. Otra se arrodilló delante de ella é inclinó la cabeza sobre el pecho. La tercera se metió entre las dos y abrazaba á sus hermanas llorando. Algunas querían retirarse. Otras, completamente aturdidas, no conservaban siquiera la presencia de espíritu necesaria para reprimir la audacia de los ansiosos jóvenes que se mostraban ocupados en robar de los labios de las bellas afligidas las súplicas que dirigían al cielo. Unos cuantos hombres de la reunión habían ido á una sala baja á fumar una pipa y las demás personas no se habían aún alejado mucho cuando por fortuna se le ocurrió al ama de la casa el enseñarnos una pieza cuyas ventanas tenían postigos y cortinas. Apenas habíamos entrado en esta nueva sala comenzó Carlota á colocar sillas, hizo sentarse á los concurrentes y propuso un juego. Todos se preparaban á un juego de prendas ó de risa y no faltó quien se mordiese los labios y se estirara para estar pronto. Jugaremos á contar, dijo Carlota. Escuchadme bien. Yo daré vueltas al corro yendo de derecha á izquierda, en tanto que vosotros contáis desde 1 hasta 1000, nombrando cada cual el número que le corresponda, advirtiendo que debe ir muy deprisa, porque el que titubee ó se equivoque recibirá un bofetón. La cosa fue realmente chistosa. Carlota comenzó á dar vueltas con el brazo extendido. El primero por quien empezó contó 1, el segundo 2, el otro 3 y así los demás.
pero ella iba cada vez dando la vuelta más rápidamente. Uno se equivoca. Paf. Un bofetón. Su vecino se echa á reir. Paf. Otro. Y Carlota corriendo siempre. Yo recibí 2 manotadas y con el mayor gusto me pareció advertir que me los aplicaba más fuertes que á los demás. Una carcajada general dio fin al juego antes de que se hubiese acabado de contar hasta 1000. Las personas que tenían más intimidad se retiraron á entablar conversaciones particulares. La tempestad había cesado ya y yo seguí á Carlota, la cual pasó á la otra sala y me dijo de camino: los bofetones les han hecho olvidar la tempestad. No pude responderla nada. Yo era, añadió, una de las más medrosas, pero como tenía que fingir ánimo para infundírselo á los demás, me volví más atrevida. En esto nos acercamos á la ventana. Los truenos resonaban á lo lejos. Una abundante lluvia se deshacía en arroyos sobre los campos, formando agradable murmullo. La tierra exhalaba un perfume vivificante y el aire enrarecido con el calor nos lo enviaba á ráfagas. Carlota estaba apoyada sobre entrambos codos y sus miradas penetraban todo aquel recinto. Levantó los ojos al cielo, los dejó caer sobre mí cubiertos de lágrimas y puso una mano sobre la mía, diciendo: klopstock. Sentíme abismado en las innumerables sensaciones que produjo en mí con solo pronunciar este nombre. Sin poderme contener, incliné la cabeza sobre su mano, derramando lágrimas tiernas de placer. Luego levanté los ojos para mirar los suyos. Oh, sublime autor, aquella sola mirada que debes haber visto hace tu apoteosis. Puedo yo mismo no volver á oír pronunciar tu nombre, tantas veces profanado.